esta oportunidad vamos a hablar de sucesiones geométricas. En vídeos anteriores hemos estado resolviendo problemas de aplicación en donde se utilizan sucesiones aritméticas. Recordando que en esta unidad estamos estudiando las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Ya hablamos un poco de las sucesiones aritméticas. Hablaremos hoy de las sucesiones geométricas. Muy bien, ¿y qué son las sucesiones geométricas? Fíjese bien que si ustedes recordarán, una sucesión aritmética, para hacer la analogía, eran aquellas sucesiones en las cuales a partir de un primer término que nosotros llamábamos A sub 1, los demás términos de la sucesión los obteníamos sumando una cantidad constante llamada diferencia. Es decir, que el primer término es independiente llamado A sub 1, el segundo término es A sub 1 más la constante que nosotros llamamos diferencia, y así sucesivamente. El segundo término sería el término anterior más otra diferencia, es decir, sería A sub 1 más dos veces la diferencia, y así. Así se conforma una sucesión aritmética. Ahora, ¿cómo se construye una sucesión geométrica? Pues fíjense bien que una sucesión geométrica es una sucesión en donde a partir del primer término, los demás términos de la sucesión se obtienen multiplicando por una cantidad constante. Es decir, que en las sucesiones aritméticas nosotros sumábamos una cantidad constante. Ahora no. Acá en las sucesiones geométricas, los términos de la sucesión se obtienen multiplicando por una cantidad constante. Para términos, vamos a llamar a esa constante. Muy bien, para introducir una notación a esa constante le vamos a llamar R. Y R para mí se representa la razón de la sucesión geométrica. Es decir, que a partir de un primer término, el siguiente término se obtendría multiplicando por R, en donde en ejemplos prácticos R va a ser un número constante. Entonces voy a decir, este es un primer término, el segundo término, ¿cómo lo obtengo? Al término anterior, que es A sub 1, lo multiplico por la R. ¿Cómo hago para obtener un tercer término? El tercer término al término anterior lo multiplico por R. Es decir, que a este término, que es A sub 1 por R, lo vuelvo a multiplicar por una R. Es decir, al término anterior, que es A sub 1R, lo voy a multiplicar por otra R. Y A sub 1 por R otra vez. Cuando se multiplican dos R's, recuerden que lo que se escribe es una potencia. Esto me quedaría como A sub 1 por R al cuadrado. Es decir, que el tercer término es A sub 1 por R al cuadrado. ¿Quién sería entonces el cuarto término? El cuarto término sería al término anterior, que es A sub 1 por R al cuadrado, volverlo a multiplicar por otra R. Es decir, que esto sería A sub 1 por R a la ¿cuánto? Al cubo. ¿Por qué al cubo? Observemos acá. A sub 1 R cuadrado multiplicado por R. Multiplicado por R, esto nos da el resultado de A sub 1 por R al cubo, porque estoy multiplicando acá potencias que tienen la misma base. Entonces sumo los exponentes. Este tiene un exponente 2, y aquí, como no tiene exponente, sabemos que tiene exponente 1, y 2 más 1 es 3. Y así sucesivamente podemos darnos cuenta que el quinto término vendría a ser A sub 1 por R a la cuarta, y así sucesivamente. Pues bien, esto es una sucesión geométrica. Recordemos la definición. Una sucesión es geométrica si a partir de un primer término, los demás términos de la sucesión se obtienen multiplicando por una cantidad fija.
A esa cantidad fija le llamamos razón y se representa con la letra R. Pues bien, un ejemplo de sucesión geométrica es la siguiente: 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esta es una sucesión geométrica? Aquí ya vamos a introducir cómo poder determinar cuándo una sucesión dada es una sucesión geométrica. Fijémonos bien, ¿qué le hago al 1 para llegar al 2? Alguien puede decir, le sumo un 1, y eso es correcto, pero ya si por ejemplo al 2 le volvemos a sumar un 1, ya no me daría 4, ¿sí? Entonces aquí en este caso vemos que al 1 para llegar al 2 lo puedo multiplicar por 2. Del 2 para llegar al 4 lo puedo multiplicar por 2 también. Del 4 para llegar al 8 lo multiplico por 2. Del 8 para llegar al 16 lo multiplico por 2. Y del 16 para llegar al 32 también lo multiplico por 2. Es decir que observemos, todos los términos de esta sucesión se han obtenido multiplicando por 2 cada uno de los elementos a partir del primero. Es decir que a partir del 1 los demás números se obtienen multiplicando por 2. Entonces la pregunta, ¿quién iría después del 32? Pues sería bastante sencillo. Al 32 lo multiplico por 2 y obtendría el término que le sigue a 32. ¿Cuánto es 32 por 2? Sería 64. Es decir que el término que le sigue a 32 sería 64. Bien, y este 2 que representaría en este caso, en esta sucesión, la razón, es decir, el R, sería de 2. Es decir, que esto es una sucesión con razón 2. Muy bien, si ustedes recordarán en sucesiones aritméticas, para encontrar la diferencia, que recordemos que en las sucesiones aritméticas a la diferencia la denotábamos con la letra D. Para encontrar la diferencia lo que hacíamos es tomábamos un término de la sucesión y se lo restábamos al anterior. Pues algo similar sucede con las sucesiones geométricas. Si yo tengo una sucesión, vamos a poner por ejemplo la sucesión anterior, que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera. Imagínense que a mí me dan esta lista de números y lo que me están pidiendo es que calcule la razón de esta sucesión aritmética. Pues de manera similar como lo hacíamos con las sucesiones aritméticas, vamos a encontrar la razón de esta sucesión geométrica, ¿de acuerdo? Lo hacíamos de manera análoga. En las sucesiones aritméticas se obtenía, yo tomaba un término cualquiera, digamos y se lo restaba al anterior. Ahora aquí, como las sucesiones geométricas se producen multiplicando, entonces para encontrar la razón de una sucesión geométrica lo vamos a hacer dividiendo entre su término anterior. Es decir que yo puedo tomar el número que sea. Por ejemplo, tomo 16. Entonces a 16 lo voy a dividir entre su anterior. El anterior es 8. ¿Y cuánto da 16 entre 8? Pues da exactamente 2. Esa es la razón. Pero no solamente puedo tomar 16, de hecho puedo tomar cualquier número excepto el primero. Por ejemplo, tomo 64. 64 dividido entre su anterior, que es 32. Obtengo que 64 dividido entre 32 también es 2. Es decir que de esta manera sencilla yo puedo decir que la razón de esta sucesión geométrica es razón 2. Muy bien, ya hemos hablado de cómo encontrar la razón en una sucesión geométrica dada una lista de números. Ahora,
Como recordaremos, en sucesiones aritméticas nosotros llamábamos a A sub n el término general, que para las sucesiones aritméticas decíamos que el término general es A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, y que esta sucesión y que este término general nos ayuda a encontrar el término que nosotros querramos únicamente conociendo la posición de dicho término. Pues algo similar ocurre con las sucesiones geométricas. Yo puedo encontrar la fórmula del término general de la siguiente manera. Recordemos cómo se obtiene una sucesión geométrica. A partir del primer término, ¿sí? Que este sería el primer término, A sub 1. El segundo término, que es A sub 2, se obtiene multiplicando el número anterior por R, es decir, que A sub 2 sería A sub 1 por R. A sub 3 sería, si recordarán, A sub 1, es decir, el término anterior, que es A sub 1R, multiplicado por R otra vez, es decir, sería A sub 1 por R al cuadrado. El cuarto término, que es A sub 4, ¿qué sería? Sería A sub 1, es decir, el término anterior, A sub 1 por R al cuadrado, multiplicado por R nuevamente, que sería A sub 1 por R al cubo. Y así, A sub 5 sería entonces A sub 1 por R a la cuarta. A sub 6, ¿quién sería? Es decir, el sexto término sería A sub 1 por R a la quinta. Y si nosotros seguimos así y llegamos hasta un enésimo término, es decir, un término que esté en la posición n, ¿cómo quedaría el término que esté en la posición n? Observemos acá, asociemos los subíndices de cada término con el exponente. Aquí es 4, aquí es 3, aquí es 5, aquí es 4, aquí es 6, aquí es 5. Observemos, cuando es 2, 1. Cuando aquí es 3, aquí es 2. Cuando aquí es 4, aquí es 3. Y cuando aquí es 5, aquí es 4. Es decir, que el exponente que lleva la R es 1 menos que su subíndice. Entonces, como aquí es n, aquí sería A sub 1 por R, sería 1 menos que el n, es decir, n menos 1. Y esto que está acá es el enésimo término, o mejor dicho, término general. Es decir que A sub n igual a A sub 1 por R a la n menos 1 se le conoce como el término general de una sucesión geométrica, en donde, prestemos atención, A sub 1 es el primer término, ¿de acuerdo? El R es la razón y el n es la posición del término o el número de términos, y A sub n es el término enésimo. Enésimo término, o el término que está en la posición n, en donde n es un número en concreto. Muy bien, este es el primer video introductorio a las sucesiones geométricas y nos vemos en el siguiente video.